Ya, entonces ahí lo que ustedes pueden ver es estoy compartiendo con ustedes ya la diapositiva de antropología filosófica, ¿ok? Cuando hablamos de antropología filosófica, creo que la mayoría de nosotros identifica la palabra antropología con nosotros, ¿no es cierto? El ser humano. Entonces, la antropología filosófica es justamente una reflexión sobre nosotros, ¿ya? A ver, voy a compartir, continúo. Entonces, ¿qué pregunta se hace esta disciplina filosófica? Recuerden ustedes que parece que la primera semana mencionamos algunas disciplinas filosóficas, ¿no? La antropología filosófica habla, por ejemplo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de nosotros, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿A qué se ha denominado como ser humano? ¿A qué se ha denominado como el hombre, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué se ha denominado como hombre a todo lo que llamamos humano? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Ya, ojo, que si a mí me preguntan qué es la existencia o cuál es la diferencia entre la existencia y la esencia, que es un problema medieval sobre Aristóteles, sobre Dios, perdón, sobre Aristóteles, estamos ahí en ontología. Pero cuando hablamos del sentido de la existencia del ser humano, sí es una pregunta antropológica, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza del ser humano, no? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué nos caracteriza? ¿En qué nos diferenciamos, por ejemplo, de otras especies, ¿no? De los animales, por ejemplo. ¿O por qué hablamos a veces de que la inteligencia artificial no podría reemplazar al ser humano nunca, ¿no? Y otra de las grandes preguntas es cuál es el origen del ser humano. Por ejemplo, un filósofo cristiano como Tomás de Aquino más bien diría que el origen del ser humano es que Dios ha creado al ser humano, ¿no es cierto? Tendría un origen divino. En el caso de un autor como Engels o como Marx, ¿no? Autores que más bien son materialistas, no harían énfasis en Dios. Para empezar, que Marx no habla de Dios, ¿no? Marx consideraba más bien que Dios era una forma de alienación. Entonces, lo que ellos dirían más bien es que nosotros, las características que tenemos son producto de la evolución. Ellos, por ejemplo, hablaba de cómo el trabajo, la mano, no es justamente algo que ha surgido producto de que nosotros fabriquemos herramientas. Entonces, estas preguntas que están acá también presentan justamente problemas antropológicos, ¿ya? Presentan problemas de la antropología filosófica. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, sobre el problema de la naturaleza humana, acá van a haber partes que obviamente, como siempre, yo subrayo, ¿no? Sobre el problema de la naturaleza humana, ¿ya? Cuando hablamos de la naturaleza humana, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Acá mejor vamos a usar otro color que no esté presente, azul, ¿ya? Azul va a estar. Cuando hablamos de la naturaleza, como he dicho, me refiero a la esencia. Incluso en el material que ustedes pueden encontrar en el aula en su aula, ¿no es cierto? Van a darse cuenta que hay una parte en la cual se ha incluido un glosario. En este glosario, justamente cuando se habla de naturaleza, se remarca la idea de que la naturaleza tiene que ver, acá en este caso al menos la naturaleza se está identificando como la característica básica, ¿no? La naturaleza, o sea, la esencia. Acá estamos usando naturaleza de sinónimo de esencia en realidad, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué nos hace diferentes de los demás seres? Durante muchos años, durante mucho tiempo, siempre ha habido el interés por marcar la diferencia entre nosotros y los animales. Hay autores distintos que más bien, por ejemplo, los que hablan de los derechos de los animales. Hay un autor que lo voy a escribir acá en el chat que se llama Peter Singer, por ejemplo. Como él tiene una propuesta acerca de los derechos de los animales, así como hay muchos que han marcado bastante la diferencia, en Peter Singer más bien él muestra cómo hay ciertas características que no tomamos en cuenta de los animales y que deberíamos de tomarlas en cuenta y por lo tanto, si lo hiciéramos, no dejaríamos que los animales sufrieran, ¿no? Al menos eso dice Peter Singer. Ahora, acá se les ha colocado algunos ejemplos, ¿no? Sobre el problema de la naturaleza del ser humano. Por ejemplo, esta de clasificación, esta suerte de propuesta estas siguientes perspectivas, le llama este autor que se llama Scheller, dice que a lo largo de la historia ha habido sobre todo estas cuatro maneras de entender al ser humano. ¿Ya? Eso está en el libro de Scheller, que justo hoy vamos a hablar un poquito de él. ¿Ya? Él dice, por ejemplo, en la etapa antigua, entre los griegos, se entendía al ser humano como alguien
racional, ¿no? Se hacía énfasis en su razón. Ustedes no solamente piensen en Aristóteles, ¿no? Piensen en Sócrates, en Platón, cómo hacía mucho énfasis en la parte racional del ser humano. Algo que ya vimos que Nietzsche más bien les reclama, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis siempre en la razón, ¿no? ¿Por qué no hablamos de las pasiones, de otras cosas? Entonces, esta es una de las ideas que tenían los griegos. Si aún, probablemente si alguien de la etapa de Aristóteles o de Platón le preguntabas sobre cuál era la característica o la esencia del ser humano, te hubiera dicho la razón o el alma racional. Y en el caso de Aristóteles, el ser racional, ¿no? El ser racional, ¿ya? Ahora, esa es en la etapa griega. Si hablamos de la época medieval, con la concepción judeocristiana, cuando se habla del ser humano, se le ve sobre todo como una criatura divina, como una creación de Dios, ¿no es cierto? Incluso si lo vemos desde la perspectiva de autores como San Agustín, ya que ahora curiosamente no está. San Agustín es un filósofo medieval de la etapa patrística que creía que el ser humano está, y es el que sienta las bases de la teología cristiana, ¿no? San Agustín dice algo que muchos de nosotros hemos escuchado, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa idea es una idea medieval, es una idea que, por ejemplo, San Agustín defendía, ¿no? Para él, tú habías hecho a imagen y semejanza de Dios, es decir, semejanza, ¿no? No es que seas igual a Dios, sino que tienes ciertas características, pero en el mismo grado de perfección que Dios. Tienes la razón, tienes la voluntad, ¿no es cierto? La libre albedrío, porque por ejemplo San Agustín va a marcar esto de que nosotros los seres humanos podemos cometer acciones buenas o malas. Si haces algo bueno, te acercas a Dios, y hacer algo malo es ir contra las enseñanzas de Dios. Entonces, de acuerdo a la concepción judeocristiana, eres una creación de Dios con ciertas características que te hace diferente a los demás seres, pero estas características, si bien te asemejan a Dios, no te hacen ser perfecto, porque nadie es perfecto. ¿No? Si queremos saber algo de acerca cómo los cristianos, los judeocristianos o la religión cristiana entiende el ser humano, podrían ustedes de repente buscar información sobre este autor, como dije, que se llama Agustín. Buscan San Agustín, lo van a encontrar. O si no, perdón, Agustín de Hipona. Ya que quién no ha escuchado de Agustín, ¿no? Incluso ese colegio que está en la avenida Javier Prado con Paseo de la República es el Colegio San Agustín, ¿no? Y acá también hay dos propuestas, ¿no? Él dice, Scheller, de nuevo, Scheller es el que está proponiendo esta clasificación, por si acaso, ¿ah? Él dice, por ejemplo, que la perspectiva de Darwin, que es la que ha influido, como dije, en otros autores, por ejemplo, Spencer también toma algunas ideas de Darwin, aunque él tiene unas ideas también un tanto loquillas, este, tiene una perspectiva naturalista positivista. ¿Por qué? Porque Darwin nos ve a nosotros como producto de la evolución y que fabricamos herramientas. Al ser humano, cuando se le entiende sobre todo como alguien que tiene la capacidad de transformar la naturaleza y para hacerlo fabrica herramientas, se le llama sobre todo esa idea como el homo faber, o sea, el hombre que fabrica. ¿Ya? Por eso acá dice naturalista positivista, o sea, producto de la evolución. Todo lo que tú eres, tus características principales tienen que ver con la evolución del ser humano, ¿no es cierto? Y tú fabricas herramientas sobre todo para apropiarte y transformar la naturaleza, para poder satisfacer necesidades. ¿Ya? Y en el caso de Scheller, él dice que la propuesta que él nos hace acerca del ser humano, sobre la naturaleza del ser humano, es que él nos ve sobre todo como una persona. Y a diferencia de los demás animales, él dice, nosotros podemos ignorar nuestros instintos, podemos negarlos, podemos decir, no, yo no voy a seguir mis instintos nada más, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, va a estar en discrepancia con Nietzsche, ¿ok? O Nietzsche. Por ejemplo, para Nietzsche nosotros somos como cualquier otro animal. Recuerden que Nietzsche no enfatiza en la razón del ser humano, ¿no? Más bien Nietzsche lo que dice es que nosotros, los seres humanos, tenemos un lado apolíneo y un lado dionisiaco, un aspecto racional, otro aspecto que tiene que ver con lo corporal, con lo instintivo, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a Nietzsche, lo que más se ha favorecido, lo que más se ha exaltado es la parte racional, la parte del alma, ¿no? Y él dice, más bien en nosotros, en realidad, esa parte de corporal, instintiva, eso es lo que somos. Todos los seres vivos, somos igual que cualquier otro animal, te diría Nietzsche. Todos los animales tienen instintos, el ser humano también.
La diferencia para Nietzsche sería que tú niegas tus instintos. Ahora, para Nietzsche eso es algo malo, es como si niegues tu verdadera naturaleza, te reprimes. Y recuerda que para él más bien hay que decirle sí a la vida, ¿no? Para Nietzsche hay que decirle sí a la vida. En cambio, en Scheller, él dice que nosotros podemos reprimir nuestros instintos, pero ojo, en Scheller eso no es algo negativo, más bien eso muestra nuestra capacidad de elección, nuestra libertad, nuestra racionalidad, ¿cierto? Entonces Scheller ahí está marcando una diferencia con otros autores. Para Scheller, esta es nuestra naturaleza, ¿ok? Entonces a este autor, Max Scheller, y acá la idea de persona. Dense cuenta que persona es un concepto que no quiere decir simplemente un animal biológico. Una persona también implica moral, ¿no es cierto? Implica que tiene ciertas características que luego vamos a ver más adelante. O sea, él está entendiendo que nosotros somos personas, ¿ya? Ahora, paso a la siguiente diapositiva, ¿ok? Sobre el problema de la naturaleza humana. A ver, Aristóteles nos ve a nosotros, acá nos voy a dibujar a nosotros, como animales racionales y políticos. O sea, a mí me parece interesante porque si ustedes comparan la idea que tiene Aristóteles y la idea que tiene a Descartes, es diferente el énfasis que se está haciendo, ¿no? Para Aristóteles tú eres, porque recuerden que Aristóteles creía que todo, que la sustancia, que todo cuanto observas es una sustancia, y como toda sustancia tiene materia y forma. Nosotros los seres humanos tenemos la materia, cuerpo, y tenemos la forma, el alma racional. Estas dos, el alma y el cuerpo, son compuestos inseparables, indisolubles para Aristóteles. Nosotros somos animales racionales, o sea, lo animal tiene que ver sobre todo con lo corporal y lo racional, ¿no es cierto?, con el alma racional. Sin embargo, a diferencia, o sea, lo que nos diferencia a Aristóteles de los demás animales es la razón, ¿ya? Y acá algo también interesante, lo que pasa es que cuando nosotros definimos algo para Aristóteles, primero vas a decir el género, o sea, la especie, ¿no? Lo más general de ese objeto, al grupo al que pertenece. Nosotros pertenecemos a esta categoría llamada animal. Pero nosotros, después de brindar esa categoría a la cual pertenece, cuando tú quieres definir algo, en este caso queremos definir al ser humano, ¿a qué categoría pertenece? A la especie animal. Ahora, de toda esa categoría animal, nosotros no somos como cualquier animal. Ahora, luego de definir, vamos a dar para poder definir, mejor dicho, vamos a brindar también eso particular que lo diferencia de toda esa categoría. Entonces, tú eres un animal, perteneces a esta categoría, pero lo que te diferencia de los demás animales es la razón, ¿no es cierto? Aristóteles entonces considera que eres un animal racional y esta idea de político, porque él también a veces dice que somos animales políticos, ojo que político o social, lo traducen de las dos maneras, y se dice son político, ¿no es cierto? Porque político social son como algo que se puede intercambiar, porque la polis en los griegos es la sociedad. Entonces, decir político, justamente político viene de polis, quiere decir que eres un animal que está en la sociedad, eres un animal político, ¿ya? ¿Por qué somos animales sociales? Para Aristóteles, la evidencia de que somos animales políticos o sociales por naturaleza es el lenguaje, dice él. ¿Ok? Eso es uno de los ejemplos que él da. ¿Por qué el lenguaje? Porque recuerden que para Aristóteles todo tiene una finalidad y el lenguaje tiene el objetivo de que podamos debatir y llegar a acuerdos sobre lo que es justo, lo que es mejor para nuestra sociedad. Entonces, en Aristóteles, eso es algo que él busca mostrar, no es algo de debilidad, no es que el ser humano viva en sociedad por una cuestión de temor o debilidad hacia las demás especies, hacia los demás seres. Es sobre todo una cuestión de que es parte de nuestra naturaleza, es nuestra tendencia natural. Vivimos en sociedad, es lo que queremos y justamente el lenguaje es nuestra herramienta para poder hacerlo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, no son características que se incluyan, no es que esté dando dos definiciones, porque para que tú puedas hablar y ponerte de acuerdo también implica un diálogo, también implica el empleo de la razón. Entonces, Aristóteles está haciendo, marcando esas dos características en nosotros, ¿ya? Para él, de nuevo, ¿en qué nos diferenciamos los demás animales? Nosotros somos animales racionales, tenemos la facultad de pensar no solamente de pensar, sino la capacidad de entender, de dialogar.
Animales políticos, porque vivimos en sociedad, ¿no? O sea, si lo comparamos de esta manera, el ser humano vive en sociedad, vive en la polis en la época de Aristóteles. Pero si lo vemos, por ejemplo, como las hormigas o los perros, ellos no viven en una sociedad, porque la sociedad no solamente implica un grupo de personas o de seres que viven en un mismo espacio, sino implica también un objetivo común, implica un diálogo entre los miembros de esa sociedad. Y eso sí existe en lo que nosotros llamamos sociedad, en lo que es la sociedad del ser humano. Pero en los animales no podríamos hablar de sociedades. Entonces, esa es la diferencia para Aristóteles. Esa es nuestra naturaleza. ¿Ok? En el caso de Descartes, recuerden que Descartes es el padre de la modernidad. Descartes, dijimos, cuando explicamos, lo recuerdo, es un filósofo racionalista, ¿no? Para él, tú, ser humano, tienes dos características. Por un lado, tienes lo que se llama la res extensa, que es la sustancia material, o sea, todo lo corporal. Y por otro lado, tenemos lo que él llama la res cogitans, la sustancia pensante. Para que se entienda esto, lo que pasa es que Descartes habla de tres res o tres sustancias, ¿ok? ¿Cuáles son esas tres res o tres sustancias? Por un lado, ¿ok? Tenemos la res infinita. ¿Qué es la res infinita? Dios. La res infinita es Dios, ¿ok? Luego de la res infinita tenemos la res, como dice acá, extensa. Cuando hablamos de la res extensa nos referimos a todo lo material, a todos los cuerpos, nos referimos a todo lo que, a los animales, nos referimos a la naturaleza y nos referimos a nuestro cuerpo. Lo extenso es lo que se puede medir, cortar, manipular. Eso es lo material para Descartes. Y la res cogitans es la sustancia pensante. Es el yo propiamente de Descartes, ¿no? Es el pensar, ¿no? Lo pensante. Solamente el ser humano, y eso es importante, porque eso justamente eso lo escribe él en el Tratado de las Pasiones, y eso para muchos influye en lo que es la psicología. Para Descartes tú tienes cuerpo y tienes alma. El alma, en Descartes, es esa sustancia pensante. Tengan en cuenta que Descartes no es que diferencie o se esfuerce mucho en precisar, ¿no? Res cogitans. Él dice res cogitans, puede decir yo, puede decir sustancia pensante, puede decir el alma racional, ¿no? De cualquiera de esas maneras lo puede decir, ¿ok? Para él, nosotros tenemos cuerpo y tenemos eso que piensa. Somos lo único que existe para Descartes que tiene dos sustancias. Y estas dos sustancias para Descartes se comunican. O sea, tu mente, tu razón se comunica con tu cuerpo. Si tu cuerpo se ve afectado por algún estímulo, algo sucede a su alrededor, en tu alma, en tu razón, esto se refleja, ¿no? Es como que hay una comunicación. Y él decía, ¿cómo se comunican? Seguro alguno de ustedes lo ha escuchado, ¿no? La glándula pineal. ¿Por qué? Porque esta idea de que lo material se vincula con lo pensante fue muy criticado, ¿no? Le criticaron mucho eso a Descartes, porque muchos consideraron de que él se esforzó demasiado en diferenciar estos dos tipos de sustancias que luego no entendían, ¿no? Cómo es que estas dos sustancias se podían comunicar, ¿ya? Pero de nuevo, para Descartes tú eres el único ser que tienes dos sustancias. Obviamente, ¿qué sustancia te caracteriza? Porque si estamos hablando de la sustancia material, tú no eres el único que tiene cuerpo. Los animales para Descartes son sustancia material. La naturaleza, los elementos de la naturaleza son sustancia material, son sustancia extensa. Lo que a ti te caracteriza es tu res cogitas, tu sustancia pensante. ¿Ok? Esa es la idea de Descartes. Ahora, mmm, esa es la idea de Descartes, ¿no? La sustancia infinita es Dios. No hay obviamente nada más que Dios que tenga esa sustancia. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de Descartes, el padre de la modernidad. Ahora, paso a la siguiente diapositiva. Hasta ahí, perdón, ¿tienen alguna duda, chicos? Chicos, chicas, no sé. ¿Tienen alguna duda? A ver, los estoy leyendo. Antes de seguir. Ok. Ya, Albert y Everly, todo bien. No sé si para los demás está bien o no, porque ahí veo que están escribiendo.
Samantha, ¿está todo claro para Samantha? Y Malcot, no sé si tienes alguna duda. A ver. Básicamente sí, pues no estaría considerando que pensaran. Estaría simplemente pensando que son sustancia material. Para Descartes tú explicas el movimiento de los animales no por una cuestión de que tengan alma, sino simplemente porque responden a unas leyes, a las leyes del movimiento. Esa es la naturaleza mecanicista de las que algunos hablan de Descartes. Hay leyes que explican el movimiento de la naturaleza, pero la naturaleza para Descartes, los animales no son algo que tengan razón. Básicamente sí. Por eso es que para algunos, la modernidad, para algunos, ojo, muchos autores destacan que la modernidad es como que diferenciado demasiado al ser humano de la naturaleza, de los animales, que eso ha posibilitado de que se explote de esa manera la naturaleza o que incluso se empiece a tratar a los animales como se les trata, ¿no? A los animales que uno come, que uno almuerza, no es que no sufran, ¿no? También sabemos de que no necesariamente tienen las mejores condiciones en su vida. Sí, Michael, entonces básicamente para Descartes no tienen razón. El único ser que tiene la capacidad de razonar y de pensar, entender, hacer filosofía, porque esto lo dice él en Meditaciones Metafísicas. Cuando él dice yo soy una cosa que piensa, él dice yo soy una cosa que piensa, que siente, que miente, que afirma, y hace una serie de, un listado. O sea, la sustancia pensante no es solamente el poder reflexionar en Descartes, sino todo lo que se asocia a la subjetividad, a los sentimientos, a las pasiones, todo ello es propio de la res cogitans. Y eso los animales para Descartes los animales no tienen esas características. Sí, Michael no las tiene. Ok, entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva. Así, sí, o sea, de hecho que no nos gusta mucho cómo suena. A mí nunca me ha gustado mucho, pero eso es algo que él creía, tengan en cuenta que es el momento en el cual él vive. Ahora, obviamente, hay una serie de experimentos que tratan más bien de mostrar y muestran que hay animales que tienen, no sé si piensan como el ser humano, pero hay algo ahí, ¿no? O sienten, tal vez no como el ser humano expresa sus sentimientos, pero sí pueden sentir, ¿no? Ok, ahora, sobre el problema de la naturaleza, tenemos a tres autores más, Cassirer, el marxismo y el espiritualismo. Sobre Cassirer, a ver, en realidad su separato ustedes van a ubicar porque primero les va a figurar Marx, luego Cassirer y luego Shell, ¿ya? Sobre Cassirer, que es un autor que ustedes no han visto antes, él considera que nosotros somos un animal simbólico, ¿ya? Cassirer era un filósofo que neocantiano, muchos lo consideran un neocantiano. ¿Por qué? Porque se dedicó a revisar mucho la filosofía, la propuesta de Kant, ¿no? La revisó, ¿ok? Y él va a hacer mucho énfasis en que nosotros creamos símbolos, somos animales simbólicos. Y esto tiene que ver con su propuesta porque él va a hacer filosofía de la cultura. Es decir, esto que llamamos cultura para Cassirer es algo que el ser humano crea. Ya, esto tiene que ver con psicología. Ahorita no me acuerdo cuál es el psicólogo, pero él se inspira un poco en él. Él dice que todos los animales, este psicólogo, que todos los animales tienen un círculo funcional. Y este círculo funcional, dice él, o sea, básicamente se compone de dos sistemas, el receptor y lo que llamamos el efector. O sea, nosotros cuando estamos en el medio ambiente, recibimos estímulos del medio ambiente y al mismo tiempo también somos capaces de generar ciertos estímulos o en nuestro interior sentir, ¿no es cierto?, estimularnos de alguna manera. Cassirer va a decir que en el caso del ser humano, nosotros no solamente somos capaces de recibir estímulos, sino que nosotros de por sí es como si estuviéramos atravesados. Todo lo que llama ser humano está intersectado por algo llamado lo simbólico, el orden simbólico. Ya, profesora, no estoy entendiendo. Básicamente que nosotros tenemos un lenguaje, somos capaces de, para poder comprender la naturaleza, crear un sistema de símbolos que nos permiten conocer esta naturaleza. Nuestra manera de conocer la naturaleza, de vincularnos con los demás seres, dice él, es a través de los símbolos. Y, a ver, de repente uno dice símbolo, símbolo, ¿no? ¿Qué es símbolo? El símbolo para este autor es distinto al signo, ¿ya? A la señal. A ver, por ejemplo, si ustedes observan algo en la naturaleza, de repente se les ocurrió hacer una excursión así de pasearse por el bosque,
y observan algo, de repente observan a lo lejos humo, ¿no? Ustedes no han generado ese humo y ese humo indica de que puede haber ahí fuego, ¿no es cierto? Eso es algo natural, eso no es un símbolo. Un símbolo más bien es algo que nosotros creamos, que nos permite, o sea, el símbolo es algo que el ser humano crea. Ya, es un lenguaje que nosotros creamos, que nos permite comunicarnos con otros y que al mismo tiempo nos permite entender las cosas. Los símbolos pueden ser desde las letras que estamos usando del abecedario hasta lo que también usamos en la computadora, en su teclado ustedes ven ciertos símbolos. Entendemos qué significa. Los símbolos implica que el ser humano crea estos símbolos para vincularse a otros seres humanos, pero al mismo tiempo estos símbolos nos sirven para describir la naturaleza. Y esto es algo interesante, para Cassirer solamente hace ciencia, tú no solamente buscas escribir la naturaleza a través de estos símbolos, sino que tú también, por ejemplo, a través de los símbolos haces arte. En el arte hay símbolos, ¿no? Una pintura puede tener diferentes características que simbolizan algo, ¿no es cierto? Los mitos, en la cultura peruana, en la cultura inca, en realidad, en diferentes culturas hay diferentes mitos. Y si ustedes se dan cuenta, el mito requiere cierta interpretación. Entonces, para Cassirer, justamente a través de nuestros símbolos, a través de esta naturaleza, sistema simbólico que tenemos, creamos símbolos y esos nos sirven para hablar de diferentes aspectos de la realidad. Incluso en la ciencia, piensen en las matemáticas, los símbolos que se usan en las matemáticas. Eso es creación nuestra, dice Cassirer. Entonces, Cassirer quiere enfatizar mucho ese aspecto cultural del ser humano. Los animales para Cassirer no tienen cultura. Nosotros tenemos cultura. ¿Y cómo es que la hemos creado? De nuevo, él habla acá de los símbolos. Para él un símbolo no es una señal, como he dicho, o sea, no es algo natural. Y tiene más significado que simplemente un signo. Él dice, requiere de un contexto. Por ejemplo, para que ustedes puedan comprender, a ver, imagínense, no sé, eh, ciertas, cuando ustedes salen a la calle y ven ciertos carteles, ¿no? Para que podamos entender el símbolo, requerimos de que alguien de repente nos lo haya explicado, haberlo visto y relacionarlo con algo. O sea, un símbolo es algo más complicado, dice él, que simplemente algo que está en la naturaleza y que tú observas y que ya otorgas un significado. El símbolo tiene un significado compartido, las demás personas, al igual que yo, saben qué significa y nosotros mismos somos capaces de crear símbolos, pero la idea es que como somos parte de una cultura, es que estos símbolos que creamos, otras personas, al igual que yo, los compartan. ¿Ok? A eso se refiere cuando dice animal simbólico. O sea, tú, a diferencia de los demás animales, creas símbolos y es parte de lo que tú eres, es tu naturaleza. ¿Ok? Estos símbolos, dice él, se muestran sobre todo, ya he mencionado, el arte, los mitos, la ciencia y el lenguaje. De nuevo, piensen en el lenguaje que ustedes están viendo acá, las palabras que yo he escrito, o el lenguaje de señas, ¿no es cierto? Esto es algo artificial, es algo que nosotros hemos elaborado. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que quiere marcar Cassirer. De nuevo, ¿por qué? Porque es parte de lo que él hace, que se llama filosofía de la cultura. ¿Ok? Esto es uno de sus temas principales de interés en Cassirer. Y en el caso de Marx, me parece que lo mencioné en la primera diapositiva, o la primera o la segunda. Marx entiende que nosotros somos lo que somos, y esto, ¿cómo decirlo? Para Marx, que es muy amigo de Engels, obviamente, él tiene ese enfoque positivista de que tenemos estas características producto de esta evolución del ser humano, y él considera que los que nos caracteriza a nosotros es sobre todo nuestra capacidad, nuestras relaciones sociales de producción. O sea, para que se entienda, algunos creen que cuando Marx habla del ser humano, entiende que somos sobre todo seres que trabajamos, ¿no? Pero Marx no hace solamente énfasis en el hecho de que trabajes, sino que para poder trabajar, nosotros nos asociamos, nos relacionamos con otros seres humanos, con otras clases sociales y producimos bienes que nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Trabajar es transformar la naturaleza. Para Marx no es solamente que tú trabajas, porque no es que tú trabajes tú solo, sino que para poder hacerlo,
te relacionas con otras personas. Entonces, esas son las relaciones sociales de producción. Lo que determina lo que somos para Marx no es nuestra conciencia, es decir, nuestra manera de pensar, la ideología que tengamos. Si lo que determina es lo que somos, es, le dice, nuestro ser social o conciencia social. De nuevo, ¿a qué hace alusión él con eso? A cómo nos vinculamos con las demás personas para poder satisfacer necesidades. O sea, básicamente, nosotros, los seres humanos, ¿ok? Siempre entablamos relaciones con otros, por ejemplo, en el mundo capitalista, los burgueses con los proletarios, y a partir de esa relación lo que hacen es, digamos, se establece esa relación y a partir de esa relación lo que se hace es trabajar, producir bienes que necesitamos para consumir, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, necesitamos satisfacer ciertas necesidades, entonces para ello nos asociamos con otros, nos relacionamos. Yo digo asociamos, ¿no? Pero en realidad él usa la palabra relacionamos con otros para poder producir. ¿Por qué no asociamos? O sea, lo que pasa es que asociar implicaría que hay como una relación de pares, pero acá relacionar, recuerden que Marx marca de que hay clases sociales y obviamente entre las clases sociales la relación no es tanto horizontal, sino más bien vertical, de una clase hacia otra, una tiene que vender su fuerza de trabajo y la otra va a comprar, se va a apropiar de esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces en Marx esa es la característica del ser humano. Obviamente, ojo con esto, que para yo poder trabajar, o sea, ya está supuesto en Marx el hecho de que eres racional, ¿ok? No es de que él, no somos racionales, profesora, no. Que una cosa es que yo diga que tú constantemente entablas relaciones sociales de producción, eso no quiere decir de que no te caracterice también la razón. Está supuesta la capacidad de razonar en esta definición de Marx, por si acaso. Y en el caso de Max Scheler, recuerden que él estaba al inicio, ¿no? Max Scheler, como dije, es un filósofo que nos define a nosotros sobre todo como seres espirituales. Él nos va a definir sobre todo como personas. Y como personas que somos, tenemos tres características. Por ejemplo, lo primero, ¿no? Recuerden lo que yo había mencionado de cómo Nietzsche más bien dice que nosotros negamos nuestros instintos y es como si negáramos lo que somos, ¿no? En el caso de Scheller, más bien eso demuestra que tú tienes autonomía existencial, de que tienes algo llamado libertad, ¿ok? ¿Por qué? Porque tú eres capaz de decidir si sigues o no a tus instintos. Tú en ese sentido eres un ser que puede actuar, puede decidir, ¿no? Cambiar el rumbo. En cambio, los animales simplemente siguen patrones de conducta. O sea, para que se entienda, si un animal tiene hambre, va a pensar en satisfacer esa necesidad. En cambio, tú tienes tus instintos, pero también es capaz de controlarte y decir, no, no voy a hacerle caso o no quiero, en este caso, seguir a estos instintos, ¿no? Eso dice Scheller. Entonces, una primera característica, cuando él dice ser espiritual, porque uno dice, pero ser espiritual, ¿qué quiere decir? Lo espiritual en el ser humano justamente alude a estas características que ustedes pueden ver. La primera es esta idea de tener autonomía existencial o libertad. La segunda es que tú puedes objetivar, como dice acá, he intentado hacer el número 2. La segunda es que tú puedes objetivar, ¿ok? Puedes objetivar o representar el mundo. Es decir, tú eres capaz de, por ejemplo, conocer un objeto como en la computadora, el celular, la tablet, lo que tienes al frente, por lo cual estás tú, a través de lo cual tú estás escuchando la clase, tú eres capaz de objetivar y representarlo, o sea, tú eres capaz de conocerlo, de brindarle un concepto a este objeto. Eso es lo que tú tienes, esta capacidad. Los animales no son seres espirituales en ese sentido porque no son capaces de representar el mundo, no son capaces de objetivarlo, no son capaces de, por ejemplo, observar algo como un árbol y entender que ese árbol es, no sé, es algo que tiene ciertas características, ¿no? Y brindarnos un concepto. No, no son capaces de hacer eso. En cambio, el ser humano sí. Y esta característica a mí me parece interesante también la idea de la autoconciencia, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de conciencia de, nos referimos a ser conscientes de algo, o sea, algo externo a nosotros. Tú eres consciente de que estás escuchando una clase de filosofía, o sea, consciente de lo que sucede a tu alrededor.
eres consciente de que estás sentado, eres consciente de lo que te rodea. O sea, cuando tú eres consciente de algo, eres consciente de algo que es exterior a ti, ¿ok? Eres consciente de que ese algo es distinto a ti, ¿no? Para Scheller, por ejemplo, el ejemplo que él coloca, ¿no? O sea, un animal que roza un objeto, ¿no es cierto? Es como que siente el estímulo, pero no es que sea consciente de que ese algo fuera de él es algo completamente distinto a él. O si lo es, no es capaz de darle un concepto, ¿no es cierto? Esa era la segunda característica. Pero la autoconciencia es la capacidad de conocerse, de reconocerse a sí mismo. Es la capacidad de comprenderse a sí mismo. Esa es la autoconciencia, ser conscientes de sí mismos, de que nosotros, ¿no? Tenemos ciertas características que lo que está fuera de nosotros no las tiene, ¿ok? Eso es la autoconciencia en Shell. Entonces, ¿qué significa ser un ser espiritual? Tener sobre todo libertad, o él le dice autonomía existencial. Lo segundo es el poder objetivar, representar lo que te rodea. Y lo tercero es la autoconciencia, el ser conscientes de sí mismo. ¿Ok? Esa es una característica de la cual va a hablar Scheller. Entonces, en Scheller somos seres espirituales o personas. Él usa el término persona. ¿Ok? Ahora, paso a la siguiente diapositiva. A ver, así como existe el problema de la naturaleza, un tema interesante también es el problema de la identidad. Cuando hablamos de la identidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? La identidad usualmente surge ante esta pregunta: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿No? ¿Qué cosa es lo que somos? Y tiene que ver con la antropología filosófica, porque cuando hablamos de la identidad, algunos creen que la identidad es como que la esencia, la naturaleza de algo. Obviamente que esto de la identidad no es algo que solamente se ve en filosofía, sino que probablemente ven también en psicología. La propuesta que acá se ha escogido para hablar de la identidad es la del autor Charles Taylor, ¿ok? Para Taylor, tú construyes tu identidad, ojo, porque la identidad para Taylor es algo que se construye, o sea, no es algo con lo cual uno nace y ya sabes ya puedes dar respuesta a quién eres, ¿no? Sino que él dice que tu identidad se construye, digamos, a partir también de cómo te ven los otros, ¿ok? Puede ser de una manera negativa, como puede ser de una manera positiva. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy una persona que, o sea, para que se entienda esto, la manera como tú te entiendes, como tú te interpretas, la identidad que tú tienes, para Taylor no es algo, digamos, sui generis, no es que tú, no es, perdón, no es algo con lo cual tú nazcas, no es algo único, no es algo especial, sino que es algo que surge también de cómo nos relacionamos con los demás. Pasa por cómo te ven los otros. A partir de eso, yo sé que a muchos no les va a gustar, porque la mayoría de gente quiere creer que su identidad no depende de cómo te vean los demás, pero para Taylor sí depende, porque eso te permite tener una imagen positiva de ti mismo, o más bien puedes generar en ti rechazo en tus características. Por ejemplo, el falso reconocimiento implicaría que las personas no nos aceptan, niegan ciertas características de nosotros, que observan en nosotros. Y el reconocimiento positivo más bien sería que nosotros, los que nos rodean, reconozcan ciertas características de nosotros como algo que nos conforma, ¿no? O sea, eh, tal vez uno de ustedes tiene cierta, no sé, por ejemplo, mmm, tal vez alguno de ustedes es quechua hablante, tal vez alguno de ustedes es de otra región del país, alguno de ustedes es parte de la diversidad sexual, ¿no? Cada uno de nosotros tiene diferentes características. Todas estas características conforman esto que llamamos nuestra identidad. Ahora, no es suficiente que tú tengas esas diferentes características y que a partir de ello tú te entiendas a ti mismo, sino que también cómo tú te comprendas y cómo sobre todo tú te valores, te reconozcas, depende también de cómo te ven los demás. Si los demás no reconocen estas características en mí, más bien las rechaza, entonces, como dice acá, surge un falso reconocimiento. Nosotros tenemos una imagen negativa de nosotros mismos. Pero si en cambio los demás aceptan estas características, las reconocen como parte de nosotros, entonces tenemos más bien un reconocimiento positivo de nosotros. Esta teoría de reconocimiento es algo bastante contemporáneo, ¿ya? El reconocimiento implicaría justamente esta idea de la aceptación o negación de las características de las personas.
Por eso dice acá Taylor, que es un autor que trabaja mucho el multiculturalismo, él dice que reconocimiento positivo solo puede darse en el marco político del multiculturalismo. Si se dan cuenta, todas las sociedades ahora no podríamos decir que es una cultura pura, ¿no? Al menos, perdón, en cada país, ¿no? Piensen ustedes en Perú. ¿Hay una sola cultura? No, hay una diversidad de culturas. Ustedes podrían decir, profesora, pero en otros países, no sé, imaginen Canadá, ¿hay una sola cultura? Charles Taylor justamente en sus ejemplos habla también en algún momento de Canadá, y no hay una sola cultura, no hay una sola característica en todo caso de todas las culturas, ¿no? ¿Cuántos idiomas se hablan en Perú? ¿Deberían ser reconocidos? Taylor habla acerca de eso. Para él es muy importante que las sociedades sean capaces de reconocer esa diversidad en los diferentes ámbitos, en el aspecto cultural, en el aspecto de los idiomas, las creencias, en el aspecto también de las identidades sexuales de las personas, ¿no? Entonces Taylor, cuando habla del problema de la construcción de la identidad, se vincula a su teoría de reconocimiento, ¿ok? Ahora, no se preocupen, me parece que Taylor, no sé si todavía se ve, pero creo que también se habla de él en filosofía política. No sé si seguirá hablando de él, ¿ok? Ahora, sobre el problema del sentido de la existencia. Antes de seguir, perdón, ¿habían preguntas por ahí o no? Víctor, ¿cómo la supervivencia? O sea, son los instintos, o sea, para él no habría razón, o sea, tampoco es que él hable del instinto de supervivencia, Descartes no habla de eso. Simplemente dice, los animales, ¿por qué se mueven? Hay leyes que explican el movimiento de los animales, punto. No se esfuerza en hablar tanto de eso, de describirlos, no. Él, su interés es hablar del ser humano y del conocimiento. ¿Ok? ¿Tienen ahí alguna duda sobre lo que hemos hablado? A ver, no hay dudas, ya. Entonces sigo. Eh, sobre el problema de la existencia humana, ¿ok? Sobre el problema de la existencia humana, entonces, el sentido de la existencia humana. O sea, acá la pregunta es, ¿cuál es el sentido, no? O sea, ¿para qué existimos? Eh, no cómo debemos de considerarnos, de entendernos. Así como existe el problema de la naturaleza, que usualmente ese es el gran problema en antropología filosófica, ¿cuál es la naturaleza del ser humano? O sea, ¿qué es el ser humano? El problema del sentido de la existencia también es un problema que a veces se ve, sobre todo desde el existencialismo en realidad. Eh, ¿No? Por ejemplo, nuestras acciones, ¿no? Acá hay algunas preguntas que justamente nos permiten entender este problema. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo y trabajo si voy a morir? ¿Cómo es que la gente a veces piensa en esto? En el caso de que estemos en una situación de guerra, ¿no? Hay tanta muerte me rodea, o incluso en nuestro contexto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida cuando vemos todo lo que sucede constantemente? ¿No? Vean acá una pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia la vida del hombre de los animales si en sí mismo cumplimos el mismo ciclo? O sea, si nuestra vida tiene muchas características que también presentan los animales, ¿cuál es el sentido de la nuestra? Y otra pregunta que a veces se plantean las personas desde la filosofía, desde la antropología filosófica, es hacia dónde nos dirigimos como humanidad, si tenemos una especie de objetivo, una meta, algún propósito, ¿no? Y acá se ha escogido dos autores bien curiosos. Por un lado, se ha escogido a Diógenes, ¿ya? Diógenes es un autor de posterior a Aristóteles, de lo que nosotros llamamos el periodo helenístico romano, ¿ya? Este es Diógenes de Sinope. La escuela de Diógenes es la que se llama la escuela cínica. Y para este autor, nuestra existencia, nuestro sentido está determinado por la naturaleza, ¿ya? Diógenes estaba convencido de que nosotros, los seres humanos, teníamos que vivir conforme a la naturaleza, ¿no? Que éramos felices solamente cuando nos guiamos por la libertad. Es decir, para Diógenes, nosotros vivimos en una sociedad. Todos los seres humanos, desde que nacen, viven en la sociedad. Y en la sociedad en la cual vivimos hay ciertas normas, ciertas convenciones, ciertas, digamos, cuestiones que no cuestionamos, sino que desde que nacemos se nos imponen, incluso presiones sociales de cómo deberíamos de actuar para ser felices o qué cosas debería de tener yo para considerarme una persona feliz o emocionalmente estable o realizada. Y Diógenes más bien nos pide
que nos alejemos de la sociedad. Para Diógenes, la sociedad y todo lo artificial más bien nos imponen ciertas presiones y nos alejan de lo que significa la felicidad. Por eso señalan acá, ¿no? Lo que te hace feliz para Diógenes es vivir conforme a la naturaleza. No tenemos que guiarnos justamente por la naturaleza porque en ella no hay artificialidad, sino que está lo natural. Ahí vamos a ser verdaderamente libres, siguiendo nuestra naturaleza. ¿Ok? Entonces, por eso es que él pedía, hay que romper con todo lo que tenga que ver con las presiones y las convenciones sociales. ¿Ok? Eh, Más bien es justamente la sociedad la que nos aleja del sentido de nuestra existencia, diría él. ¿Ok? O sea, para que se entienda, en la sociedad en la cual uno vive, hay mucho la idea, por ejemplo, en la sociedad limeña, la sociedad peruana, hay esta idea de que las riquezas, el éxito, nos va a hacer felices. Tener mucho dinero o ser una persona exitosa. Hay personas que se desviven, que quieren ser populares, ya sea ser influencers o salir aunque sea en las noticias por 5 minutos, ¿no? Sus 5 minutos de fama, como Swing, por ejemplo, ¿no? Este, ¿Y qué diría este Diógenes? ¿Realmente eso te va a hacer feliz? Él diría que no, porque lo que tú estás haciendo es ceder, ¿no es cierto?, a estas presiones. Muchas personas incluso consideran que si no logran este ideal de felicidad, no están logrando el objetivo de su vida. Es como si creyeran que han fracasado por no tener todo lo que la sociedad nos vende, no como lo que nos va a hacer felices. Entonces, por eso Diógenes dice más bien hay que romper con la sociedad, alejarse de ella para ser feliz. Por eso acá se han escogido 3 frases de él. Por ejemplo, la primera, ¿no? El más libre y feliz no es quien más tiene, sino quien menos necesita. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Cuando vivamos cercanos a la naturaleza. A Diógenes siempre se le dibuja rodeado de animales, de perros, ¿ok? Él conoció a Alejandro Magno. Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno y Diógenes llegó a conocer a Alejandro. Y esta anécdota de acá, ustedes les sugiero que la busquen en internet, es de cuando Diógenes se encontró con Alejandro y cuál fue el resultado de ese encuentro. Es más, puede ser su tarea y la siguiente semana voy a preguntar si buscaron. Es muy conocida. Y acá tiene otra expresión, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas anécdotas de este autor, de Diógenes, de cómo él era muy confrontacional, cómo a veces le hacían bromas, cómo él respondía. Era un filósofo que responde mucho a su época y de manera, digamos, con cierto sarcasmo incluso en algunos casos, ¿ok? Eh, por ejemplo, Platón lo llamaba a él el Sócrates enloquecido, ¿no? Nietzsche, el Sócrates sincero. ¿Ok? Perdón, no es Platón, en realidad es la escuela platónica, ¿ya? Y ahora, antes de acabar, Martin Heidegger, el existencialismo obviamente nos habla del sentido de nuestra existencia. Para Heidegger, ojo, él cree que la gran pregunta de la filosofía es la pregunta por el sentido del ser. Que él dice que ya los filósofos ya no hablan de eso. O sea, básicamente lo más importante en filosofía es hablar de lo ontológico para él. Descartes, Heidegger, ojo, él no se consideraba existencialista, sin embargo, se le considera el existencialista más representativo. Él dice que nosotros somos seres arrojados a este mundo, es decir, ninguno de nosotros ha escogido nacer, simplemente estás acá. A esto del estar acá o ser ahí, eso es lo que se llama el Dasein. Dasein significa ser ahí, la existencia humana, estar ahí. Nosotros somos Dasein. Heidegger no brinda definiciones o usa términos como los demás autores, sino que emplea nuevos términos. Eso es típico de los filósofos. Y así como existimos, desde el momento en que existimos, dice Heidegger, estamos preparados para morir. ¿Ok? ¿Por qué dice esto Heidegger? Porque su filosofía surge en el contexto sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta parte de acá, el último cuadradito, es lo más importante. Cuando tú aceptas que en cualquier momento puedes morir, tú lo que puedes hacer es anticiparte a la muerte, es decir, aceptar que vas a morir, pero también reconocer que la característica, o sea, lo que somos principalmente como seres ahí o existencia, es libertad. Nosotros tenemos la libertad de proyectarnos, cada uno de ustedes elegir qué carrera quiere estudiar, qué quiere hacer con su vida. En el momento que reconozcas que existes, pero que en cualquier momento vas a morir, y que pese a ello siempre vas a tener la libertad y existes, puedes realizarte a ti mismo, en ese momento le puedes dar un sentido auténtico a tu vida.
O sea, a un existencialista como Heidegger, si le preguntas cuál es el sentido de tu existencia, él simplemente te diría el que tú le quieras dar, pero si es que tienes una existencia auténtica, es decir, si reconoces que eres un ser para la muerte. Si no lo reconoces, entonces serías un ser inauténtico y no serías capaz de reflexionar sobre la vida, la muerte y realmente buscar otorgarle un sentido a tu existencia. ¿Ok? Entonces, el problema del sentido de la existencia para Heidegger es reconocer que somos seres para la muerte, pero al mismo tiempo que existimos y somos libres y podemos llevar a cabo lo que deseemos, pero ser conscientes que en cualquier momento vamos a morir. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente diapositiva y antes de retirarme, como siempre, la encuesta docente. Ya saben que A es lo máximo y es de lo peor. ¿Ya? Eh, ok, entonces ahí tienen las claves y nos veríamos la siguiente semana. ¿Ya? Nos vemos, chicos. Revisen la anécdota de Diógenes y si pueden, cuando la próxima semana tengan dudas de esta semana, hablamos acerca de ello. Nos vemos, chicos. Chao, chao, cuídense.